El primer viaje que yo hice de Mar del Plata a Buenos Aires lo hice en un tren a vapor, un tren que tardó 12 horas en ir porque paró absolutamente en todas las estaciones, y llevábamos una radio, que era la primera radio a transistores que había llegado al país, una radio Spica, que como antena tenía un cablecito que se ponía así como una ficha de auricular y había que extender el cable, ¿no?, en el vagón del tren para poder escuchar la radio, pero que era de alguna manera una cuestión sorprendente para el resto de los pasajeros que se pudiera estar escuchando radio en el tren. En ese tiempo no había teléfono, no había computadora, no había nada. Había cartas. Mi mamá, por ejemplo, escribía una vez por mes carta a mi abuela, a mis tías, que vivían en Buenos Aires, ellos vivían en Villa Pueyrredón, por intermedio de una cooperativa que se llamaba la Liga Agrícola Ganadera. Ahí se recibían las cartas. Entonces mi mamá las mandaba y después iba una vez por mes, y cuando iba a comprar cosas, si había carta, las retiraba de ahí. En esa época existía el teléfono de línea y existía el correo. Y era hermoso eso, recibir cartas y mandar cartas con fotos de todos los lugares que conocía. Y hablar con mis padres, pues nos poníamos de acuerdo, yo le decía, bueno, nos hablamos a tal hora. En el colegio había un teléfono para que usáramos todos y ahí nos comunicábamos. Y teníamos una recepcionista en la escuela, en el Colegio Mayor Argentino, que era la que recibía, bueno, como recepcionista todo, pero además de todo, todas las cartas que nos llegaban a todos los que estábamos viviendo ahí. O sea que ni bien entrabas ahí, vos ibas como loco a preguntar, ¿me llegó alguna carta? ¿Me llegó alguna carta? Y además muy lindo, porque todas esas cartas yo las tengo guardadas, de mi madre que ya no vive y que me escribía muchísimo, mi hermano que tampoco vive, bueno, son recuerdos muy lindos, ¿no?, que uno tiene. Si lo hubiese hecho por Zoom no los tendría, ¿te das cuenta? Lo del correo al campo, y se repartían las encomiendas, las cartas a caballo. Tenía los laterales del caballo como unos bolsones de cuero y ahí ponían las cartas y las repartían. Ahora no, apretan un botón. Entre lo que se recibía, diarios de La Nación y la prensa, y una revista que era la que hablaba de la guerra, informaba a todos, se llamaba Ahora. Ahí se publicaba mucho, todo, fotos y todo lo que sucedía en la guerra. Por eso te lo comento, porque no nos dejaban ver esa revista. La escondían arriba del ropero, muy alto como eran los roperos de aquellos tiempos. Cuando en mi casa se pudo comprar una radio, mi madre le había hecho con tela una especie de funda, y mi padre era el autorizado de hacer fundarla a la noche para que oyéramos radio. Así que ahí aparecían todos los noticieros, todas las cosas, y nos enterábamos de la realidad nacional. La familia entera alrededor del aparato a escuchar determinada novela. Eso era a las 4 de la tarde. Mientras se merendaba, todos como en un ejército, todos rodeando la mesa para el mate cocido, acompañados de ese pan que yo te comenté al comienzo, más las colaciones o pasteles o factura de cerdo que surgía por ahí. Y se escuchaba la novela con tal atención, generalmente eran de Rosario, las compañías radioteatrales, que hacían luego giras por los distintos pueblos. Cuando venían al pueblo cercano a uno, te imaginás, íbamos todos en bandada a verlos. ¿Te imaginás ver artistas que escuchabas por radio, que estén ahí en el escenario a 20 metros de uno, que después te permitían saludarlos, besarlos, hablar con ellos? No, era una gloria. La radio era algo que en todas las casas normalmente estaban, esas radios cuadradas grandes que había en aquel entonces. Después cuando llegó la televisión, que fue complicadísimo, porque acá cerca no había ningún canal de aire, entonces nosotros teníamos que estar pendientes de los canales de La Pampa, para ver, bueno, el suceso más grande fue, como fue para el país, la llegada del hombre a la luna.
Entonces nos reuníamos en la casa donde tenían televisor, que en aquel entonces habrán sido 10 casas en todo el pueblo. Y después las noticias, porque llegaban los diarios más importantes de La Nación, La Prensa, Crónica, que eran los diarios más importantes de esa época, llegaban con el tren. El tren pasaba día por medio, y hay una anécdota de que cuando mis abuelos, que estaban en el campo, estaban cerca de las vías de donde pasaba el tren. Entonces el diariero ya le tiraba por la ventanilla del tren, les tiraba el diario para que lo fueran a buscar ahí en el campo. Ahí mismo ya recibían el diario. Como te digo, mi padre era muy melómano, así que escuchaba mucho Radio Nacional, que en esa época pasaban habitualmente conciertos, ¿no es cierto? A veces transmitidos del Teatro Colón, los teleteatros que a veces escuchaba también mi madre, sobre todo, ¿no? Y era una época donde la división de los géneros atravesaba también, mucho más marcada que hoy, atravesaba también el mundo del entretenimiento y la cultura, ¿no? La cultura de masa, me refiero. Entonces era muy marcada, por lo que yo recuerdo, la diferencia entre los programas para varones y los programas para los programas femeninos, ¿no? Doña Petrona C. de Gandulfo, que explicaba sus recetas de cocina por la radio. Bueno, todo eso fue el único, y ya después, cuando nosotros teníamos televisión, bueno, ahí estaban el Club del Clan, o los primeros programas políticos. Me acuerdo ya de muy jovencito haberlo visto a Neustadt. Sí, escuchábamos por radio las novelas, famosas novelas de Fernando Ciro, que era famoso en esa época, claro, y de Oscar Salcedo. Era toda una... nos sentábamos al lado de la radio y, bueno, más o menos, no sé si media hora o 40 minutos, nuestra imaginación volaba porque era solamente, se escuchaba. Todo lo demás había que imaginárselo. Y bueno, después apareció la televisión, pero eso creo que fue en el 50 y algo. Yo creo que no sé si fue en el 55 más o menos, que apareció la televisión en blanco y negro, que también fue todo. En ese momento nosotros no nos podíamos imaginar qué era la televisión. Al principio creíamos que en la misma radio, donde estaba ahí los números del dial, que ahí iba a aparecer algo, porque todos hablaban que llegaba la televisión, pero nosotros como niños no nos podíamos imaginar dónde era que se iba a ver la imagen. No sabíamos que era otro aparato que había que comprar. Íbamos a ver las emisiones de radio. Era muy gracioso porque entre el público había un pasillo entre las butacas, con un tipo subido a una escalera que sostenía, sí, y era la claque, se llamaba, que eran 2 manos de madera que cuando había que aplaudir, aplaudía y todos aplaudían. Después en los radioteatros empezaron a salir las fotonovelas. Habían revistas especiales donde habían fotos que secuenciaban escenas de lo que te contaban de la novela. Mira, en esa época se escuchaban muchas radios, y sobre todo radios que eran a batería, porque en la localidad que vivíamos nosotros, en San Quita, 60 kilómetros, no había todavía luz eléctrica. O sea que se manejaban a batería, tipo auto, y las radios eran a batería, pero había programas muy lindos, y sobre todo los partidos de fútbol que se transmitían, en los cuales estaba el famoso Fioravanti, el Gordo Muñoz,
Y los partidos lo escuchamos por las radios, con una descarga que no se escuchaba nada de lo que decía. Cuando había un gol, escuchabas un barullo enorme de un relator que gritaba y que hasta que no decía de quién era el gol, no sabía de quién había sido. Realmente estábamos esperando además que todos los martes llegase al pueblo la revista El Gráfico. Era un poco el compendio de todos los partidos que se habían jugado el domingo. Así que nos mandaba mi padre a caballo a buscar al pueblo que estaba a 13 kilómetros, la revista El Gráfico, y de ahí después discutíamos las jugadas, se generaba polémica a través de todas las cosas que hoy se genera con los métodos modernos de comunicación. Y viendo un partido por televisión, blanco y negro, obvio, televisor que si ven, entran, ponen FM, fabricación militar, fueron los primeros televisores que salieron, que eran grandes, eran inmensos, un tubo de rayos catódicos que pesaba, pero una barbaridad. La pantalla era chiquitita, era como de 14 pulgadas, una cosa, no había proporción, pero era moderno en ese momento. Y era blanco y negro, con antena que se veía más o menos, y había 2 canales nada más, 1 o 2 canales. En esa época la radio Mitre y la radio Rivadavia, los enemigos del pueblo mapuche, ¿no? Y después radios locales casi no había. Había una radio en Junín, pero que se escuchaba muy mal, entonces casi no teníamos radio, pero escuchábamos todo de Buenos Aires, ¿no? Entonces, ridículo escuchar informativos que daban solamente lo que pasaba en la capital federal, ¿no? No decían lo que pasaba en las provincias, ni en el norte, ni en el sur, de todo de capital federal. Eso nos habla un poco de cómo vivimos en un colonialismo interno en Argentina, ¿no? Donde Buenos Aires, el pulpo que se chupa todo el resto del país. No leíamos diario. De vez en cuando mi padre compraba, cuando íbamos al pueblo, por ahí venía el diariero, nos ofrecía el gol, y yo le decía, comprémosle el diario. ¿Te aseguro? Sí. Bueno, porque mi padre tampoco leía un poquito, pero muy poco. Entonces yo le leía la noticia del pueblo, lo que pasaba, que no decían casi nada de la tribu, ¿no? Pero bueno, no importa. Mi papá, que era un obrero y que mi mamá era una ama de casa, recibían el diario. Se compraba el diario siempre, que a mí me gustaba leer el diario de chico. Se consumía muchísimo el diario, porque era como lo más fuerte que había, el diario. Y además un solo diario, después hubo 2 diarios y también, digamos, siguió siendo fuerte. Había una sola radio, después apareció Radio Nacional, que era la radio del Estado, me refiero. Y la televisión recién apareció en el año 66. Cuando apareció la televisión se puso como más de consumo de la gente, pero no había mucho vínculo de los jóvenes en particular con los medios de comunicación, y en la casa el diario era una cosa como muy social. Ese es mi recuerdo, ¿no? Yo me acuerdo de mi vieja, por ejemplo, que agarraba el diario, lo empezaba a ver desde atrás, porque atrás estaba el obituario. Y era por lo social, porque en realidad el diario tenía inclusive una página en donde salía lo social. Entonces decía, la señora Mercedes se va de viaje a tal lugar de vacaciones junto a... ese tipo de cosas. O se repone después de una larga enfermedad, fulanito de tal. Mañana le festejarán el cumpleaños a... Ese tipo de cosas. Entonces, ellos se enteraban, y si por ahí había alguien que era amigo, conocido, que tenían algún tipo de obligaciones sociales, entonces saludaban o iban al velorio o algo. El diario estaba siempre en mi casa. El diario de corrida más local, vamos a decir, era un diario que llegaba de Gualeguaychú, y los diarios nacionales y las revistas para nosotros también. El Villiquen, por ejemplo, no sé, montañas de Villiquen todavía existen de aquella época.
y a nosotros nos fascinaba leer, informarnos, hablábamos de los temas que leíamos, nosotros los chicos, porque fui parte de varios hermanos, y me encantaba sacar, recortar, armar, hacer las maquetas y todo eso nos encantaba. Siempre, por ejemplo, antes del almuerzo y antes de la cena, había ruedas de mate, donde estaban mi papá, mis tíos, los peones, estaba toda la gente. Y se hablaban las noticias. Después, cuando fuimos más grandecitos, había un programa en Radio Porteña que era inglés, se daban como clases de inglés, y nosotros en el Villiquen leíamos lo de inglés que venía saliendo. Entonces el programa nos servía de soporte para comprender y hablar el inglés. Cuando yo fui a la secundaria, yo había aprendido muchísimo inglés así. Yo me acuerdo, leía el Patroncito y el Patronzú que traía mi papá los sábados, que los compraba en la librería y lo traía, leíamos eso. Mirábamos mucho la revista El Gráfico, que también la compraba, y lo que era el turismo de carretera. Seguíamos las carreras por la radio, escuchábamos mucha radio. Recuerdo de programas cuando, escuchábamos a los chalchaleros, cuando tenía un programa a la noche, es decir, los programas de la noche de la radio eran importantes. Me acuerdo también escuchar algunas novelas, las novelas de radioteatro, ¿no? Porque la televisión llegó, te diría, a Juárez habrá llegado en el 67, 68. Y no se veía muy bien tampoco porque veíamos canales de Mar del Plata. Tenía una señal de ajuste. Y mi padre en algún momento me había comprado un grabador de cinta abierta. Entonces en esa señal de ajuste le ponía en la televisión, que era una placa, en colores, con los colores de la televisión, y pasaba música. Y pasaban la música, la mejor música, la que estaba más de moda, la que era bárbaro. Entonces yo qué hacía, yo grababa esa música y me quedaba en la cinta grabada y lo iba cambiando todos los días, grababa un poco más y realmente tenía una conexión muy buena. Para hablar a Buenos Aires había veces que había demora. No es como que vos dedicás y ya estás hablando. En aquella época tenía que esperar a que te dieran la llamada. O sea que a veces hasta 10 horas de demora había para hablar a Buenos Aires. No podíamos conseguir un teléfono en Lomas de Zamora. Mis hijas empezaban a estar afuera, a viajar a Buenos Aires, o yo me iba, no podía hablar a casa, a ver cómo. No había teléfonos, era un drama. El vecino médico nos pasó una línea, digamos, clandestina, para usar su teléfono, nos prestaba el teléfono. No teníamos teléfono, por supuesto el celular ni existía, y los teléfonos comunes, digamos, muy pocos. Así que había que trasladarse de 10 cuadras para ir a un teléfono público que estaba en un negocio inclusive. El comerciante te lo prestaba, te cobraba un pequeño dinero y podías usarlo. Pero también era difícil comunicarse, había que dar vuelta una manijita, nada que ver con los que vinieron después. Pero bueno, imagínate que los chicos igual nos comunicábamos, organizábamos reuniones, que nos juntamos mañana, a qué hora. Claro, todo lo teníamos que tener planeado. No había manera de modificar lo planeado. No había manera de modificarlo. Si quedabas en encontrarte con alguien, tenías que ir. Llega más o menos en 1959 la televisión y empieza el padre Gardela, no sé si se acuerdan. Bueno, los sábados el padre Gardela daba un festival infantil y todos los chicos del barrio venían a mi casa porque era la única televisión que había en el barrio. La primera televisión la tenía un vecino. Entonces, todos nos juntábamos, mucha gente, eran juntos los croatas que vivían enfrente de casa, se juntaban los vecinos los sábados a ver programas de televisión,
había un solo canal, el Canal 7. Entonces, me acuerdo inclusive había un programa cómico que era con los Tres Locos, algo así, que era Balá, Marquesini, Locati, y luego había Patrullas de Camino, un policial, bueno, y veías eso, nada más. Nosotros veíamos televisión cuando veníamos a Buenos Aires, acá a la casa de mis abuelos, y veíamos Cisco Kid, El Llanero Solitario, Lassie y Rin Tin Tin. Y la televisión empezaba a la tarde y se acababa a la noche. En la casa de mis abuelas también. Yo recuerdo ir de visita a la casa de mi abuela y tenían esas radios en el living, en una mesita, unas radios grandes, así medias ovaladas. Y mi abuelita y la cuñada escuchaban el radioteatro. Y la gente escuchaba el radioteatro. Y a veces, me recuerdo, María Antonia, se me llamaba la tía de mi papá, que era soltera, que vivía con mi abuelita, lloraba con el radioteatro. La primer casa en la cuadra que tuvo un televisor y que todos estábamos convocados a la hora de la merienda, digamos, alrededor de esa hora de merienda veíamos alguna de estas series que pasaban en el único canal que se estaba poniendo y después merendábamos. Esa era nuestra rutina algunos días. Y mi tío escribía en la revista Ricotipo. Y entonces lo convocaron e hizo uno de los programas de más éxito de aquella época, que se llamó Todo el año es Navidad y protagonizaba Raúl Rossi. Entonces, alguna vez me llevó para que yo viera, porque yo le decía, yo quiero ver, yo quiero ir. Bueno, era todo en vivo, no existía ninguna grabación, videotape ni nada. Nada, estaban los locutores en otro lugar del estudio esperando el momento, venía la cortina, se cortaba y vos veías cómo hacían el aviso ahí al lado. Era todo así, era artesanal la televisión. Mira, la televisión en mi casa fue cuando yo tenía 12 años, porque fue más o menos para el cumpleaños de 15 de mi hermana, estábamos con televisor ya, por supuesto blanco y negro, un gran armatoste. A mí me causaba mucha gracia porque yo decía que estaba celosa del televisor porque a la noche yo me acostaba temprano y eran muy cariñosos mis padres. Entonces me acostaba en la cama de ellos hasta que me dormía. Te estoy hablando que yo ya tenía 12 años. Mi papá me llevaba alzada hasta mi cama y me acostaba, me tapaba. Si era invierno, como las camas se calentaban con ladrillos, primero me calentaba la cama con el ladrillo y después me llevaba. Cuando compramos el televisor, claro, se empezaron a acostar más tarde. Así que a mí no me quedó otra que ir y acostarme en mi cama directamente. Y decía que me sentía un poco celosa haciendo bromas por eso. Televisor no, porque cuando empezó a ver televisión, mi papá no quiso comprar televisor porque él argumentaba, no sin razón, que el televisor hace que no se hable más en familia y que solo se transforma en el centro, ¿no? Ahora nadie se le ocurriría vivir sin televisión, a mí tampoco, pero en aquel momento esa era la consigna. Y no compró televisor. El primer televisor que hubo en mi casa se lo regalé yo a mi mamá cuando ya trabajaba. Mi padre, como era inquieto, armó su televisor. Nosotros teníamos el televisor armado en casa. Le gustaba la electrónica y todo eso, y entonces buscó y compraba los kits de televisión y empezaba a hacer las conexiones siguiendo los mapitas y todo eso, los marcaba por donde iba. Los amigos de él, que le pedían, así que le compraban las cosas y él se los armaba.